territorio y no propiedad, ¿no? Que son dos conceptos un poco aparentemente idénticos, pero son muy distintos entre sí. Otro tema interesante que ha ocurrido a propósito de esto, hace unos meses atrás, ustedes todos saben que Temucuicui, una de las comunidades, fue acusado de secuestro por parte de una de las empresas forestales, que es Forestal Mininco, ¿no? Que eso también es un hecho nuevo a la causa. Como no se está aplicando la ley antiterrorista teóricamente, ¿no? En términos legales hoy día, por ciertos compromisos, se está recurriendo a otras formas. Y el tema del secuestro, ustedes saben que es un tema muy grave. Entonces, la Fiscalía, que se han especializado en estos territorios específicamente de perseguir al movimiento mapuche, está utilizando subterfugios legales que son de alta connotación pública, que se le llama, y que obedecen a dar en términos jurídicos mayor peso, o sea, caer todo el peso de la ley, digamos, hacia los comuneros o los dirigentes. Y específicamente todas las leyes han sido y están orientadas a perseguir a los dirigentes, que se supone son los que mueven o hacen subversión, entre comillas, en el pueblo mapuche. Y otra de las características que ha tenido la persecución mediática también es vincular al movimiento mapuche con cualquier movimiento que esté en el tapete afuera. En un momento fueron las FARC, ¿no? En otro momento pudo haber sido la ETA. Algunos movimientos se les vinculó con los movimientos en los años, si ustedes se recuerdan, en los años 90, 91, cuando se vincula al movimiento árabe. Algunos hasta se generaron mitos dentro de la historia mediática chilena, en la cual se decía que Gaddafi había regalado un submarino al movimiento mapuche. Eso circuló en los años 90. Entonces, lo que hoy día se ve y lo que mediáticamente se informa no es nuevo.